Bienvenidos a nuestra clase de nomenclatura en la química orgánica. Hoy les presentaremos algunos grupos de funciones químicas con su grupo funcional, sufijo y un ejemplo de esto. Comenzamos por los alcanos. Los alcanos no tienen un grupo funcional como tal, pero se diferencian de los otros ya que son cadenas de carbono con enlace simple. Su sufijo es ano, y aquí tenemos un ejemplo que vendría siendo el propano. Esto lo derivamos por su nombre pro, ya que tiene 3 carbonos, y ano porque son enlaces simples. Los alquenos. Los alquenos tienen un grupo funcional que se distingue porque tiene un doble enlace seguido de cadenas de carbono. Se diferencia del alcano justamente por eso, por su doble enlace. Su sufijo es eno. Aquí tenemos este ejemplo que vendría siendo 4 carbonos enlazados con un doble enlace y se llama 2-buteno. Esto ya que en el segundo carbono es donde se encuentra el doble enlace. But porque tiene 4 carbonos y eno por el sufijo. Los nitrilos. Los nitrilos se componen de una cadena de carbonos enlazados a un nitrógeno, esto con un triple enlace. Su sufijo es nitrilo. A continuación tenemos un ejemplo que sería butano-nitrilo. Esto derivado de butano porque tiene 4 carbonos, ano porque tiene unos enlaces simples aquí y nitrilo por la terminación de el nitrógeno. Los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos se caracterizan por tener enlaces simples, pero que al final tienen un enlace de carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno. Su sufijo sería ico. Y acá tenemos un ejemplo de ácido hexanoico. Este se consiste por 6 enlaces, 6 carbonos compuestos por enlaces simples. Y su finalización de el carbono, 2 de oxígeno y hidrógeno. Las amidas. Las amidas están compuestas por una terminación en nitrógeno y 2 hidrógenos. Son enlaces simples. Su sufijo es amida. Una estructura que tenemos aquí sería la butanamida. Esto derivado del but, ya que tiene 4 carbonos. Amida, que vendría siendo por su sufijo, y son enlaces simples, por lo tanto también aquí iría amida. Vamos con los alquinos. Los alquinos se caracterizan por tener enlaces triples en sus cadenas. Su sufijo es ino. Aquí tenemos un ejemplo que sería otino, o porque tiene 8 carbonos, y ino porque aquí está el enlace triple. Y por último, hasta el momento, los alcoholes. Los alcoholes se caracterizan porque al final de su cadena de carbonos tienen un OH, o sea, oxígeno y hidrógeno. Su sufijo es ol. Y un ejemplo de este sería 2-metil-2-butanol. Este nombre se deriva de que cuando iniciamos la cadena de derecha a izquierda vemos que en el segundo carbono es donde se encuentra la cadena del oxígeno con el hidrógeno. Por esto la denominación 2-metil. Y 2-butanol, ya que aquí mismo se encuentran 4 carbonos. Y ano porque son enlaces simples y ol por la terminación. Siguiendo la misma línea tenemos a los éteres. El grupo funcional consiste en que tenemos una cadena larga de carbonos unida a un carbón. Este carbón tiene un enlace doble con el oxígeno, pero al mismo tiempo también tiene un enlace simple con el oxígeno y una cadena larga de carbono. Su sufijo es ato. Y tenemos un ejemplo que es el propanato etílico. Este consiste en pro porque sabemos que son 3 carbonos. Aquí hay 3, 1, 2, 3. An porque es un enlace simple. Y ato con la terminación del sufijo. Y etil porque tenemos una ramificación de etil. Seguidamente tenemos a los aldehídos. Su grupo funcional es una cadena larga de carbonos unido a un carbón y hidrógeno y oxígeno. Su sufijo es an. Tenemos al propanal. Como dije anteriormente, el pro significa que tenemos 3 carbonos. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Y an porque es un enlace simple y al por el sufijo. Tenemos al éter. Su grupo funcional es una cadena larga de carbono unido a un oxígeno, al igual que también está unido a otra cadena larga de carbono. Su sufijo es oxi. Tenemos un ejemplo de etoxisopropano. Este consiste en et porque es un etil, tenemos un etil aquí, y oxi porque tenemos presencia de un oxígeno, isopro porque tenemos un isopropil y ano porque es un enlace simple.
tenemos las cetonas. El grupo funcional de estas son una cadena de carbonos unido a un carbón con un oxígeno y también esta otra cadena, la de carbono. Su sufijo es ona. Tenemos a heptanona. Hep significa que hay 7 carbonos. Aquí los tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. An porque es un enlace simple y ona por su sufijo. Por otra parte tenemos las aminas. Este consiste en una cadena de carbonos unida a un nitrógeno. El nitrógeno también está unido a otra cadena y a otra cadena de carbono. Su sufijo es amina. Tenemos a decanamina. De porque son 10 carbonos que hay presentes en la estructura. A porque es un enlace simple y amina por su sufijo. Por último, tenemos los haluros de alquilo. Este consiste en una cadena de carbono unida a un elemento, como en este caso lo podemos ver en el cloro. Su sufijo es hilo y tenemos un ejemplo que es el cloruro de butilo. Aquí consiste en cloruro, como había dicho, el cloro que es el elemento X, butilo porque tenemos a 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4. Y por últimamente tenemos hilo por el sufijo. Para poner en práctica lo que aprendimos en la tabla, ahora vamos a hacer unos ejercicios de multiplicación. El primer ejercicio, este es el nombre del compuesto. Para nombrarlo, primero necesitamos seleccionar la cadena más larga. Esta es la cadena más larga porque es la que más carbonos tiene. En total tiene 10. Luego la vamos a numerar según la posición de los radicales. Tenemos que encargarnos de que los radicales tengan los números más bajos posibles. En este caso, enumerándola de este modo, es que obtenemos ese resultado. De ese modo es que obtenemos que el etil está en la posición 6, el carbono número 6, y tenemos 3 etiles en la posición 2, 3 y 9. Luego tenemos que poner el nombre en orden alfabético, por eso primero va el etil. Pero antes de eso debemos poner la posición del carbono en el que está. Por eso es 6 de luz. Luego ponemos la posición de los metiles y utilizamos el prefijo tri porque en total son 3 metiles. El nombre de los radicales y por último B porque en total en la cadena principal hay 10 carbonos y ano porque es un neutral. En el segundo ejemplo tenemos el 3 etil. Para nombrarlo tenemos que nuevamente numerarlo. En este caso no importa el orden en que lo hagamos porque al final vamos a obtener que el etil se encuentra en la misma posición, la número 3. Por eso vamos a poner el número 3 con el guión del nombre del radical y luego pen porque son 5 carbonos en la cadena principal. Por último, nuevamente utilizamos ano porque justamente se puede tener más larga. En el número 6 tenemos una cadena un poco más larga. La cadena principal es esta y consta de 6 carbonos. Tiene 3 radicales y los 3 corresponden a metiles. Para empezar a nombrarlo, tenemos que poner la posición en la que se encuentran cada uno de los metiles. En este caso empezaremos a contar desde este lado justamente para que queden en la posición en el número más bajo. 1, 2, 3, 4, como se ve aquí. Como se trata de 3 metiles, entonces ponemos el prefijo tri y luego el nombre del radical metil. Por último, hexano porque son 6 carbonos y es un alqueno. En el siguiente ejercicio tenemos una cadena más larga aún. En este caso la cadena principal consta de 12 carbonos. La vamos a coger desde aquí porque es así que obtenemos la cadena más larga. Entonces, luego de identificarla, encontramos 4 radicales. Aquí tenemos 5 radicales. Aquí tenemos un etil y 3 metiles más. Como tenemos que empezar a nombrarla en orden alfabético, el etil va de primero. Es por eso que debemos poner la posición en la que se encuentra el etil y luego el nombre del radical. Continuando, tenemos que poner la posición en la que se encuentran los metiles. Como se trata de 4, entonces vamos a utilizar el prefijo tetra, metil, porque se trata de metiles, y un dúo de carbo,
porque son 12 carbonos y un compuesto alcalino. En el ejercicio E tenemos un alqueno. Para nombrarlo tenemos que tomar la cadena principal. En la cadena principal tiene que estar el enlazador. Es por eso que tomamos esta. En total son 6 carbonos y el único radical que queda libre es el metil. Ponemos, la empezamos a nombrar desde este lado, justo porque es donde tiene la posición más baja. Y así ponemos el 2, un guión, el nombre del radical, como se trata de un solo llevan un número fijo y un solo metil. Y 2, este es la posición del enlazador. El seno porque se trata de 6 carbonos. Por último tenemos un compuesto cíclico, así que tenemos que empezar a enumerarlo de modo que nuevamente el radical quede en la posición más baja. En este caso, entonces, este vértice va a quedar siendo el número 1, luego empezamos 2 o 3. Este es un radical que se llama propil. Es por eso que aquí aparece este nombre. Y ponemos la posición en la que se encuentra. Un propil ciclo, porque se trata de un compuesto cíclico, pero porque son 3 carbonos que hay en el ciclo, y ano, porque es uno. En los dos últimos ejercicios de esta parte tenemos alquinos, pero en ambos se presentan enlaces dobles, como podemos ver. Es importante que recordemos que al momento de nombrar el sentido de los carbonos, los enlaces dobles tienen primacía sobre los triples. Es por eso que empezamos a contarlo, de modo que los enlaces dobles obtengan el número más bajo. Por eso ambos empiezan a contarse del lado izquierdo. Luego vamos a contar la cantidad de carbonos que tiene. Y para empezar a nombrarlos debemos poner la posición en la que se encuentra el enlace doble, que son más importantes que los triples. En ambos casos se encuentran en la posición número 1. Luego continuamos poniendo un guión y la posición en la que se encuentra el otro enlace, que el otro enlace más importante que tiene el compuesto. En este caso, en ambos casos, son enlaces triples. En el primero se encuentra en la posición número 4 y en el segundo en la número 3. Por eso tenemos este número. En total, en ambos ejemplos tenemos 5 carbonos, por eso utilizamos P. Y terminamos con 1 porque justamente estamos hablando del tercer enlace en esta parte. En el siguiente ejercicio tenemos un éter, ya que tiene el oxígeno, como podemos ver, y tiene 2 carbonos, pero empezaremos nombrándolo con el grupo, con el radical metil, que este que está aquí sería met-oxi, que es la función de éter, del oxígeno, y otra vez met, que hay otro metil, terminado en ano, ya que está presente en la simple. En el siguiente ejercicio tenemos una acetona. Como podemos ver, el grupo funcional que vamos a trabajar es aquí, que es una cadena de carbono dividida con los compuestos carbono y oxígeno con otra cadena de carbono. Esta se nombra de la siguiente manera, ya que tiene 4 carbonos, empezamos por el prefijo ut, y como tiene enlaces simples agregamos an, y como se trata de acetona, el sufijo a utilizar es ona, y por eso se llama butanona. En el siguiente tenemos que este es un éster. Aquí vemos la función del éster, que se compone de un carbono, 2 oxígenos, seguido de una cadena de carbono. Y también tenemos el radical etil. Para nombrarlo tenemos en cuenta que tenemos 3 carbonos, por eso empezamos por pro. La terminación de los ésteres es ato, por eso se llama propanato, y como tenemos la función etil, el radical etil se llama propanato de etil. En el siguiente tenemos que se trata de un alcohol, ya que termina en OH, que es la función de alcohol. Y esta se consta de 4 carbonos, por eso se llama butanol. Para el siguiente tenemos una amida. Aquí tenemos la función de las amidas. Y esta se compone de 3 carbonos, por ende se llama propanamida.